Recién empieza. Y un tema que realmente causó revuelo esta semana fue la aparición de las letras AG en anotaciones de Marcelo Odebrecht. Cuarto Poder tuvo acceso al documento de la policía brasileña de donde surge esta información. Y en el siguiente reportaje de Carlos Hidalgo vamos a tratar de descubrir a quién podían referirse. Este documento de la Policía Federal brasileña agitó el avispero político local. Para algunos es la prueba contundente en contra del expresidente Alan García y para otros un ataque desleal y artero contra alguien que hasta el momento no ha sido implicado directamente en este escándalo por ninguno de los involucrados. Bueno, yo creo que ahora sí la situación de Alan García entra en una etapa diferente. Yo creo que se complica la situación. Bueno, yo he leído la nota y es muy diferente a lo que planteaba el proyecto allá en Tumala, donde se hablaba de 3 millones de dólares. Yo quisiera que vean lo que dice la propia nota. El viernes, el semanario Hildebrand en sus 13 presentó extractos de un documento de la policía brasileña en donde se detallan una serie de anotaciones obtenidas de la computadora o el celular de Marcelo Odebrecht, el mandamás de la firma brasileña hoy sometida a la justicia. En una de estas anotaciones se lee AG versus Olmos, finalizar, y a renglón seguido se lee en portugués, cuidado, dejar de estar a la defensiva. El semanario interpretó que las siglas AG correspondían a las del expresidente Alan García y que las anotaciones hacían referencia al interés de la firma brasileña por hacerse con la segunda etapa del proyecto Olmos en Lambayeque, algo que provocó la furibunda reacción del ex jefe de Estado desde tierras europeas. Olmos fue contratado por otro régimen y ejecutado por el gobierno regional. A otros habrán comprado, a mí no. Nunca hay que descartar nada. Siempre se ha pensado que García también tenía algo que ver, porque es raro pensar que Odebrecht haya coimeado al gobierno anterior, al gobierno siguiente, pero no al gobierno intermedio. Es muy raro que eso no haya sucedido. Cuarto Poder tuvo también acceso al documento y lo pudo analizar con detenimiento. El informe de la policía brasileña es sumamente interesante y da una idea cabal del poder real de Marcelo Odebrecht y de los tentáculos de su empresa, desde el Perú hasta Angola. Pero antes, contextualicemos la historia. El 20 de julio del 2004, Odebrecht ganó la buena pro del proyecto Olmos, el tan anhelado sueño lambayecano, previsto en su primera etapa de la construcción de un túnel trasandino que transportaría las aguas del río Huancabamba hasta las pampas de Olmos. En esa época, Yude Simón era el presidente regional de Lambayeque y Alejandro Toledo, presidente de la República. Como informó Cuarto Poder en febrero pasado, la obra consistente en el túnel y la presa de embalse terminó costando 242 millones de dólares, mucho más de lo previsto inicialmente. La segunda etapa del proyecto, que consistía en el sistema de irrigación para 38.000 hectáreas en la zona, se suscribió el 11 de junio del 2010 por 222 millones de dólares y también lo ganó Odebrecht a través de la empresa H2 Olmos. El contrato fue suscrito en Lambayeque en el Museo Tumbas Reales de Zipán con la presencia del entonces presidente Alan García. Comenzando por las 43.000 que ahora vamos a trabajar. Es la obra de irrigación más grande que puede hacerse en el Perú. Según el contrato al que tuvimos acceso, por el gobierno regional de Lambayeque firmó su entonces presidenta Neri Saldarriaga. Jorge Barata también firmó por Odebrecht y por el Ejecutivo lo hizo el entonces ministro de Agricultura Dante de Córdoba, pero en calidad de interviniente. Y el concedente es el gobierno regional de Lambayeque y el concesionario es esta empresa. Es decir, ni el presidente de la República, ni el Poder Ejecutivo, él no ha tenido ninguna participación en absoluto en este proceso de concesión en la que han participado no solamente el gobierno regional desde la celebración como concedente, sino además en la supervisión de la obra. Precisamente se encarga a un organismo dependiente del gobierno regional de Lambayeque.
Al parecer, las anotaciones de Marcelo Odebrecht hacen referencia a la obtención de esta segunda etapa de Olmos. La policía brasileña no ha podido precisar con exactitud la fecha de redacción de esta anotación, pero la inscribe al igual que el resto del material en un periodo de tiempo que va del 8 de agosto del 2007 al 3 de septiembre del 2008. Meses en los que en efecto Odebrecht buscaba de hacerse con la segunda etapa de este proyecto. Veamos qué dice el documento nuevamente. AG versus Olmos, finalizar. A renglón seguido, cuidado, dejar de estar a la defensiva. Acuerdo DGI. ¿A qué se refiere con visita a Lula? ¿Acaso aludiría a la visita del entonces presidente del Brasil a Perú en mayo del 2008? En la siguiente línea se lee GIM. ¿Acaso planeaba alguna reunión con Graña y Montero, sus socios en otros proyectos? ¿Qué era Midia? La posibilidad de hacer presión a través de los medios y Martorelli. Esto último en clara alusión a Leuberto Antonio Martorelli, exfuncionario de Odebrecht en el Perú y quien fuera uno de los artífices de la obtención del proyecto Olmos por parte de la constructora brasileña. Luego se fue a trabajar a la filial de la empresa en Colombia. Hoy también se ha acogido a la colaboración eficaz en Brasil. En otro momento, Marcelo Odebrecht se pregunta en portugués, ¿cierre de Olmos? Para luego, más abajo, hacer precisiones respecto a este proyecto. Olmos, entrada de socios y después contrato EPC. Plazos de gestión. Contractual cara a cara, exposición máxima $1 millón. Plan de contingencia, tener en cuenta culpar a otros. Nadie ha imputado a Alan García ningún cobro de coima, ni se ha declarado o manifestado que ha habido un pago a él. En segundo lugar, es una interpretación malintencionada y malévola. Es García el de las siglas AG. Hay un detalle que sin duda es revelador. Fíjese en las siguientes palabras. Inmediatamente después de las siglas AG se lee Acuerdo DGI. Según figura en este mismo documento policial, las siglas DGI estarían vinculadas a pagos de propinas, es decir, a sobornos. Eso es lo que supuestamente significarían. Estas siglas están presentes en casi todas las anotaciones de Marcelo Odebrecht. En una incluso se vuelve a mencionar al Perú y a las carreteras interoceánicas tanto del sur como del norte. Odebrecht se pregunta en la anotación 36. ¿Estos son los valores al 100% o solo nuestra parte? Irsa Norte es más pequeña. ¿Tiene DGI igual a Irsa Sur? No olvidemos que Odebrecht ya afirmó que pagó sobornos al expresidente Alejandro Toledo por la Interoceánica Sur. ¿Habrá pagado sobornos por Olmos como se desprendería de esta anotación? Alan no ha cometido ni ha recibido ningún sol por parte de estas empresas. No puede ponérsele la lista de presidentes ladrones, como sí se puede poner a estas personas que han recibido una serie de recursos y dineros por parte de esta empresa. Esto es lo que dice Erasmo Reina, abogado del expresidente García, respecto a estas anotaciones. Sin embargo, si AG no es el ex jefe de Estado, ¿quién podría ser? García ensayó una respuesta en el Twitter. Según él, se trataría de la también empresa brasileña Andrade Gutiérrez, que según él compitió con Odebrecht para hacerse del proyecto Olmos. Sin embargo, según aparece en la documentación oficial del gobierno regional de Lambayeque, nadie se presentó a competir con Odebrecht para la segunda etapa de Olmos y se terminó por adjudicarle la buena proa a esta empresa brasileña que corrió en solitario. A diferencia de otras anotaciones desarrolladas por la policía brasileña en este documento, no hay nada que diga que AG es Alan García con exactitud. Y es que la policía no desarrolla la anotación 37 donde aparecen estas siglas. Sin embargo, en la especulación, no hay que olvidar el papel activo del expresidente para concretar este proyecto que calificó de colosal. La entonces ministra de Economía, Mercedes Arauz, se opuso al proyecto debido a lo demandante que en términos económicos podría resultar al Estado y a lo inviable en un futuro. Sin embargo, el asunto prosiguió y se concretó para junio del 2010. ¿Quién metió presión? Yo lo saludo a nuestro amigo Marcelo Odebrecht. Según la relación de visitas a Palacio en el gobierno de García, Marcelo Odebrecht se habría reunido con él en dos oportunidades, una en septiembre del 2006 y otra el 9 de agosto del 2008 a las 6 de la tarde, una fecha que se enmarca dentro de las anotaciones encontradas. ¿Pueden estos apuntes hacer referencia a esa reunión?
lo que se iba a discutir o se discutió. Nadie ha ocultado ninguna de estas reuniones, no han sido ninguna salita ni reunidos subrepticiamente, a escondidas. No, son reuniones públicas, absolutamente agendadas, pero repito, no han sido de ninguna naturaleza reuniones en las que pueda pues sostenerse que han sido a escondidas o entre sombras o en alguna oficinita para recibir algún maletín como un expresidente ha sido sindicado por parte de funcionarios de esta empresa, ¿no? Hay un hecho sin duda resaltante. En la anotación 5 se puede leer que Marcelo Odebrecht escribió Olmos Palocci. La policía brasileña ha determinado que Palocci no es otro que Antonio Palocci, exministro de Hacienda de Lula y, según Odebrecht, la persona que le pidió $3 millones para la campaña electoral de Ollanta-Humala en el 2011. Si bien Palocci ha negado esto, ¿qué hacía un operador del Partido de los Trabajadores brasileño acusado de corrupción en su país, vinculado al proyecto Olmos? Hasta el momento no hay nada concreto respecto a que AG pueda ser Alan García o cualquier otro nombre. Este señor seguramente nos podría dar más luces cuando las delaciones correspondientes a nuestro país se hagan públicas y puedan ser desarrolladas en extenso. Bueno, es cierto lo que concluye Carlos Hidalgo en el final de este reportaje. Necesitamos de todas maneras escuchar en qué contexto se dan estas anotaciones y esas explicaciones solamente las puede hacer Marcelo Odebrecht, así que hasta que no liberen todas estas delaciones y la justicia peruana pueda hacer todas las investigaciones con ese soporte, no podemos con certeza afirmar que las siglas AG corresponden a Alan García. Al o menos a por ninguna ahora persona en particular. Así es. Pero vamos a esperar, ojalá que las delaciones sean completas y no administradas. Regresamos.